Después de regresar de estudiar en el extranjero, encontré en casa a una inesperada futura cuñada. El taxi se detuvo frente a la casa donde crecí. 4 años en Barcelona estudiando medicina me habían transformado en alguien diferente, pero nada me había preparado para lo que encontraría detrás de esa puerta familiar. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. Mientras pagaba al conductor, noté un auto que no reconocía estacionado en nuestra entrada. Era un modelo nuevo, reluciente, que desentonaba con nuestro vecindario de clase media. Mamá salió a recibirme con un abrazo que parecía contener algo más que simple añoranza. Sus ojos evitaban los míos mientras me ayudaba con la maleta, un gesto inusual en ella que siempre había sido directa y frontal. «Ana, cariño, hay algunas cosas que necesitamos contarte», comenzó mientras entrábamos. «Tu hermano Miguel, bueno, han pasado muchas cosas mientras estabas fuera. El interior de la casa había cambiado. Las paredes, antes decoradas con fotos familiares, ahora mostraban cuadros modernos que no reconocía. El aire olía a un perfume dulzón que no era el que mamá solía usar. En la sala, sobre la mesa de centro, había revistas de novias y muestras de telas para manteles. «¿Qué está pasando?», pregunté, aunque una sensación pesada en el estómago me advertía que la respuesta no me gustaría. «¡Ana!», la voz de Miguel resonó desde la escalera. Mi hermano menor bajó corriendo, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Detrás de él, una mujer que me resultaba vagamente familiar descendía con elegancia estudiada. «No puede ser», murmuré al reconocerla. «Carolina Suárez, la misma que había hecho mi último año de secundaria un infierno con sus burlas y manipulaciones». «¡Cuñadita!», exclamó Carolina, bajando los últimos escalones para abrazarme. Su perfume era el mismo que impregnaba la casa. «¡Qué alegría que hayas vuelto! Miguel y yo tenemos tantas cosas que contarte». Me quedé paralizada mientras ella me abrazaba, su largo cabello negro rozando mi mejilla. El anillo de compromiso en su mano brillaba como una advertencia. «Carolina y Miguel se comprometieron hace 2 meses», explicó mamá, con un tono que intentaba ser alegre. «Ella se está quedando con nosotros mientras encuentran un lugar propio». «¿Quedándose con nosotros?», repetí, notando por primera vez las cajas apiladas en un rincón de la sala. Cajas con el nombre de Carolina. «Oh, sí», respondió Carolina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tus padres han sido tan amables. Incluso me dejaron usar tu antigua habitación. Espero que no te moleste. Es temporal. Mi habitación. El único espacio que había mantenido intacto durante mis años fuera, esperando volver a él». Miré a mamá buscando una explicación, pero ella solo ofreció una sonrisa tensa. «Ana, cariño, pensamos que no te importaría. Como médico residente estarás mayormente en el hospital y Carolina necesitaba un espacio propio». Las siguientes horas fueron un torbellino de revelaciones. Carolina no solo se había mudado a mi casa y tomado mi habitación, sino que prácticamente había reorganizado todo el hogar a su gusto. Fotos mías habían sido reemplazadas por imágenes de ella y Miguel. Incluso había cambiado la disposición de los muebles en la sala para mejorar el feng shui, según ella. Durante la cena, observé cómo mis padres prácticamente bebían cada palabra que salía de su boca. Hablaba de sus planes de boda, de cómo quería una ceremonia elegante en el club de campo, de los vestidos de diseñador que había estado considerando. «Por cierto, Ana», dijo mientras servía más vino, de una botella que había traído ella, por supuesto, «esperaba que fueras una de mis damas de honor. Entonces, al fin y al cabo, seremos hermanas». Miguel sonreía como un idiota enamorado, completamente ciego a la manera en que Carolina controlaba cada aspecto de la conversación. Mis padres asentían a todo lo que decía, como si estuvieran hipnotizados. Después de la cena, mientras ayudaba a mamá con los platos, intenté expresar mi preocupación. «Mamá, ¿realmente conocen bien a Carolina? ¿Saben de dónde viene, su familia, su trabajo?» «Ana, por favor», me interrumpió mamá, su voz tensa. «Carolina ha sido una bendición para esta familia. Ha ayudado a Miguel a madurar. Nos ha traído nueva vida a la casa. Por favor, no empieces con tus sospechas». «¿Mis sospechas? Mamá, esa mujer será tu cuñada», cortó mamá firmemente. «Y espero que la trates como tal». Esa noche, acostada en la habitación de invitados, mi nueva habitación, aparentemente, escuché risas provenientes de mi antiguo cuarto. Carolina hablaba por teléfono, su voz lo suficientemente alta para que la escuchara a través de la pared. «Todo va según lo planeado», decía entre risitas. «Los tengo comiendo de mi mano». No te preocupes por eso. La hermana médico acaba de llegar, pero no será un problema. Si intenta algo, tengo suficiente información para mantenerla callada». Me senté en la cama, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué estaba planeando? ¿Qué información tenía? Y más importante aún,
¿Cómo podía proteger a mi familia de lo que fuera que Carolina tramaba? El sonido de pasos en el pasillo me alertó. A través de la puerta entreabierta, vi a Carolina dirigiéndose al baño, una mano descansando suavemente sobre su vientre en un gesto que conocía demasiado bien por mi experiencia médica. Mi sangre se heló. Carolina estaba embarazada, y algo me decía que ese bebé no era de mi hermano. Las máscaras caen. La sospecha de que Carolina estaba embarazada me quitó el sueño durante días. Como médica residente en ginecología, reconocía los signos, los pequeños gestos inconscientes, las náuseas matutinas que ella disfrazaba como migrañas, la forma en que evitaba ciertos alimentos en la mesa. Pero había algo más que me inquietaba, algo en su comportamiento que no cuadraba con una futura madre feliz. Una mañana, mientras todos desayunaban, Carolina rechazó el café que mamá le ofrecía. «No puedo tomar cafeína», dijo con una sonrisa tensa. «Mi nutricionista me lo prohibió por el estrés de la boda». Miguel, sentado a su lado, la miró con adoración. «Siempre cuidándote, mi amor. Por eso te amo». Observé cómo Carolina evitaba su mirada, concentrándose en su plato de frutas. Era el tipo de gesto que pasaría desapercibido para cualquiera, pero no para alguien entrenado en leer el lenguaje corporal de los pacientes. Esa tarde, mientras organizaba mis cosas en la habitación de invitados, escuché a Carolina hablando por teléfono en el jardín. Me acerqué a la ventana, intentando mantenerme fuera de su vista. «No puedo seguir así. Javier», susurraba con urgencia. «El tiempo se me acaba. Miguel quiere adelantar la boda y yo... No, escúchame. Necesito que me ayudes con esto. Sabes que es tu responsabilidad». Mi corazón se aceleró. ¿Javier? ¿Quién era Javier? Y más importante aún, ¿qué responsabilidad tenía con Carolina? Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que intentaba hablar con Miguel sobre Carolina, él me cortaba de inmediato. «Ana, sé que estás preocupada», me dijo durante una de nuestras discusiones. «Pero no conoces a Carolina como yo. Ha cambiado desde la secundaria. Es una mujer diferente. Miguel, hay cosas que no sabes». «Basta», gritó, golpeando la mesa. «Estoy harto de que intentes arruinar mi felicidad. Siempre has sido así, controladora, queriendo dirigir mi vida. Carolina me hace feliz. ¿No es suficiente?» Esa noche, mientras todos dormían, decidí investigar por mi cuenta. Me escabullí al cuarto que antes era mío, aprovechando que Carolina había salido a una reunión de trabajo. Lo que encontré me dejó helada. En el fondo de un cajón, escondida entre papeles, había una prueba de embarazo positiva. La fecha en la caja era de hace 3 meses, mucho antes de que Carolina y Miguel comenzaran su relación. También encontré un sobre con fotografías. Carolina con un hombre que no era Miguel, en lo que parecían vacaciones recientes. En el reverso de una de las fotos, una dedicatoria. «Para siempre tuyo, Javier». Mis manos temblaban mientras guardaba todo en su lugar. Necesitaba más pruebas antes de enfrentar a mi familia con la verdad. La oportunidad llegó 2 días después. Carolina había dejado su teléfono cargando en la cocina mientras se duchaba. Sabía que estaba mal, pero la preocupación por mi hermano superaba cualquier escrúpulo ético. Desbloqueé el teléfono. El código era la fecha de nacimiento de Miguel, tan predecible, y comencé a revisar sus mensajes. Lo que encontré confirmó mis peores sospechas. Había una conversación extensa con J, llena de mensajes íntimos, planes y discusiones sobre el bebé. «Necesito que te hagas cargo», escribía Carolina. «No puedo casarme con Miguel estando embarazada de ti». «Ya te dije que estoy casado», respondía Javier. «No puedo dejar a mi familia. El dinero que te envío tendrá que ser suficiente». Tomé fotos de la conversación con mi propio teléfono, mis manos temblando. En ese momento escuché pasos en la escalera. «¿Qué crees que estás haciendo?». Me giré para encontrar a Carolina en la entrada de la cocina, su cabello aún mojado de la ducha, sus ojos ardiendo de furia. «Sabía que no podía confiar en ti», siseó, avanzando hacia mí. «Siempre fuiste una entrometida, desde la secundaria. ¿Crees que no recuerdo cómo intentaste exponerme cuando robé en los exámenes? Carolina, estás embarazada de otro hombre y planeas casarte con mi hermano. ¿Realmente creías que no lo descubriría?». Su risa fue fría, calculadora. «¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Decírselo a Miguel? ¿A tus padres? ¿Quién crees que te creerá?». «Tengo pruebas», dije mostrando mi teléfono. «¿En serio?». Su sonrisa se volvió cruel. «¿Y también tienes pruebas de lo que pasó en Barcelona? ¿De tu pequeño incidente en el hospital?». Mi sangre se heló. «¿De qué estás hablando?». «Oh, querida cuñadita,
Se acercó más, su voz un susurro venenoso. ¿Creías que no investigaría a la familia de mi futuro esposo? Sé todo sobre el paciente que murió bajo tu cuidado, el encubrimiento, la investigación que fue misteriosamente archivada. Di un paso atrás, mi mente girando. ¿Cómo podías saber sobre eso? Si dices una palabra sobre mí o el bebé, continuó, tu pequeño secreto saldrá a la luz. ¿Qué dirán en el hospital cuando se enteren? ¿Qué dirán tus padres? Esto es diferente, protesté. Estás jugando con la vida de mi hermano. Miguel es un buen hombre, dijo, acariciando su vientre. Será un excelente padre para este bebé. Y tú, querida cuñada, vas a guardar silencio si sabes lo que te conviene. En ese momento, escuchamos la puerta principal abrirse. Miguel había vuelto del trabajo. ¡Amor!, llamó Carolina, su voz transformándose instantáneamente en dulzura. «Estamos en la cocina». Antes de salir a recibir a mi hermano, se volvió hacia mí una última vez. «Recuerda, Ana, un solo paso en falso y lo pierdes todo». Esa noche, encerrada en mi habitación, lloré de frustración. Carolina no solo tenía a mi familia bajo su control, ahora también me tenía a mí. El secreto que tanto me había esforzado por superar, el error que casi destruye mi carrera, estaba en sus manos. Mientras escuchaba las risas de mi familia en la sala, mezcladas con la voz melodiosa de Carolina, tomé una decisión. No importaba el costo personal, no podía permitir que esa mujer destruyera a mi hermano. Necesitaba encontrar una manera de exponerla sin destruir mi propia vida en el proceso. Lo que no sabía en ese momento era que el destino tenía otros planes. Planes que involucrarían no solo a mi familia, sino también al misterioso Javier y a un pasado que Carolina había intentado enterrar. La verdad oculta. El chantaje de Carolina me perseguía día y noche. Cada mañana, durante el desayuno, observaba cómo manipulaba a mi familia con una maestría que rayaba en lo artístico. Mi madre la ayudaba con los preparativos de la boda, mientras mi padre había empezado a llamarla hija. Miguel vivía en una burbuja de felicidad ciega, completamente ajeno a la verdadera naturaleza de su futura esposa. Una tarde, mientras revisaba expedientes del hospital en mi habitación, escuché a Carolina vomitando en el baño. Los sonidos fueron seguidos por un llanto ahogado. Por un momento, mi instinto médico se impuso sobre mi aversión hacia ella. ¿Necesitas ayuda?, pregunté a través de la puerta. Silencio. Luego, el sonido del agua corriendo. Cuando Carolina abrió la puerta, su máscara de perfección estaba nuevamente en su lugar, aunque sus ojos enrojecidos la traicionaban. «No necesito tu falsa preocupación», murmuró, pasando junto a mí. «Ocúpate de tus propios asuntos». Pero algo en su voz, un temblor apenas perceptible, me hizo seguirla. «Carolina, soy médica. Si hay algo mal con el embarazo», se detuvo en seco, girándose para enfrentarme. Por primera vez, vi grietas en su fachada. «¿Quieres ayudarme?». Su risa fue amarga. «Es un poco tarde para eso, ¿no crees? Además, ¿qué diría tu querido hospital si supieran que estás tratando a un familiar? ¿O prefieres que hablemos de tu historial con pacientes?». Ese fue el momento en que algo hizo clic en mi mente. «¿Cómo conseguiste esa información sobre mí?». «Los registros médicos son confidenciales». Un destello de pánico cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarlo. «Tengo mis contactos». «Javier», aventuré, notando cómo se tensaba al escuchar el nombre. «¿Él trabaja en el hospital?». «Cállate», siseó, mirando nerviosamente hacia las escaleras. «No sabes nada. Sé que estás esperando su hijo, no el de mi hermano. Sé que te envía dinero. Y ahora empiezo a entender por qué elegiste a Miguel». Carolina dio un paso hacia mí, su voz apenas un susurro. «Tu hermano es un buen hombre, ingenuo y confiado. Será un excelente padre para este bebé. Mejor que...». Se detuvo, mordiéndose el labio. «¿Mejor que Javier? ¿Por qué? ¿Porque está casado? ¿O hay algo más que no me estás contando?». Antes de que pudiera responder, el timbre de la puerta nos sobresaltó a ambas. Carolina se alejó rápidamente, componiendo su expresión mientras bajaba las escaleras. La seguí, más por curiosidad que por cortesía. Cuando abrió la puerta, el color abandonó su rostro. «¿Qué haces aquí?». Su voz temblaba. En el umbral había una mujer elegante, de mediana edad, con un aire de autoridad que me recordó a las directoras de hospital. «Carolina, querida». La mujer sonrió, pero sus ojos eran fríos. «¿No vas a invitar a pasar a tu suegra?». Mi confusión debió ser evidente, porque la mujer se volvió hacia mí. «Oh, perdón, soy Elena Montero, la esposa de Javier». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carolina parecía una estatua, mientras yo intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿La esposa de Javier se presentaba como la suegra de Carolina? «Creo que hay un malentendido», comenzó Carolina, pero Elena la interrumpió. «¿Un malentendido?». «No, querida. El malentendido fue tuyo al pensar que podías escapar con el dinero de mi esposo y usar a un pobre incauto para cubrir tu engaño.
En ese momento, Miguel apareció en la puerta, regresando del trabajo. Su sonrisa se congeló al ver la escena. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando entre Carolina y la extraña mujer. Elena sonrió con dulzura. Ah, tú debes ser Miguel, el joven que mi nuera está usando para escapar de sus responsabilidades. ¿Nuera? Miguel me miró, luego a Carolina. ¿De qué está hablando? Miguel, no es lo que piensas. Carolina dio un paso hacia él, pero él retrocedió. ¿Qué no es qué? ¿Quién es esta mujer, Carolina? Soy la esposa del padre de su hijo, respondió Elena con calma letal. Y estoy aquí para asegurarme de que deje de jugar con las vidas de las personas. El rostro de Miguel perdió todo color. Se tambaleó apoyándose en la pared. Hijo, ¿estás embarazada? Carolina comenzó a llorar. Pero por primera vez, sus lágrimas parecían genuinas. Miguel, por favor, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? La voz de mi hermano era apenas un susurro. ¿Que estás esperando un hijo de otro hombre? ¿Que me has estado mintiendo todo este tiempo? No es tan simple, sollozó Carolina. Javier, él, mi esposo, interrumpió Elena, cometió el error de creer en las manipulaciones de esta joven. Pero a diferencia de ti, querido, él ya ha pagado las consecuencias. Los siguientes minutos fueron caóticos. Mi madre apareció, atraída por las voces, y pronto la sala se llenó de gritos y acusaciones. Carolina intentaba defenderse, pero cada explicación la hundía más. Miguel permanecía en silencio, su mundo desmoronándose frente a sus ojos. Finalmente, fue mi padre quien tomó control de la situación. Carolina, su voz era firme, recoge tus cosas y vete de esta casa. Ahora. Pero el bebé, comenzó ella. El bebé no es responsabilidad de mi hijo, cortó papá. Y tú ya no eres bienvenida aquí. Mientras Carolina subía a recoger sus pertenencias, Elena se volvió hacia mí. Doctora, dijo en voz baja, hay algo más que debe saber. Su incidente en Barcelona, Carolina obtuvo esa información porque Javier es miembro del Consejo Médico. Ella lo manipuló para conseguir acceso a registros confidenciales. Mi corazón se detuvo. Entonces ella ha estado chantajeando a varias personas, confirmó Elena. Pero eso se acaba hoy. Carolina bajó las escaleras con una maleta, sus ojos rojos pero su postura desafiante. Antes de salir se detuvo frente a Miguel. Lo siento, susurró. Realmente llegué a quererte. Miguel no respondió, su mirada fija en algún punto distante. Después de que Carolina y Elena se fueron, el silencio en la casa era opresivo. Mi madre lloraba silenciosamente en el sofá. Mi padre intentaba consolar a Miguel, que parecía estar en shock. Me acerqué a mi hermano, sin saber qué decir. Él levantó la mirada, sus ojos llenos de dolor. «Lo sabías, ¿verdad?», preguntó. «Por eso actuabas así con ella». «Intenté decírtelo», respondí suavemente. «Pero ella me amenazó». Miguel asintió lentamente. «Siempre has intentado protegerme, incluso cuando no quería tu protección. Lo siento por no escucharte». Lo abracé mientras lloraba, su cuerpo temblando con sollozos contenidos. En ese momento el teléfono de la casa sonó. Papá atendió, su expresión cambiando mientras escuchaba. Cuando colgó, se volvió hacia nosotros con gravedad. «Era el hospital», dijo. «Carolina tuvo un accidente en la carretera. Está grave». Consecuencias. El hospital era mi segundo hogar, pero esa noche se sentía diferente. Mientras caminaba por los pasillos hacia la unidad de emergencias, mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Como médica, mi deber era ayudar a cualquier paciente. Como persona, no podía evitar pensar en todo el daño que Carolina había causado a mi familia. «Doctora Ramírez», me saludó una enfermera mientras me acercaba al área de trauma. «La paciente está estable, pero...» ¿Pero qué? «El bebé... hay complicaciones». Mi corazón se aceleró. A pesar de todo, esa criatura era inocente. Carolina yacía en la cama de hospital, más pálida y vulnerable de lo que jamás la había visto. Tubos y monitores la rodeaban, el pitido constante de las máquinas marcando el ritmo de su vida. Un corte en su frente y moretones en sus brazos evidenciaban la violencia del accidente. «¿Qué haces aquí?». Su voz era apenas un susurro. «¿Vienes a disfrutar de mi desgracia? Soy médica, Carolina. Y aunque no lo creas, me preocupa tu bebé». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «El bebé está... Necesitamos hacer más estudios», respondí profesionalmente. «¿Quieres que llame a Javier?». «No». Su reacción fue instantánea, el monitor cardíaco registrando su alteración. «Él no puede venir aquí». «¿Por qué?». «Es el padre de tu hijo». Carolina cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas. «No lo es». Me quedé paralizada. «¿Qué? Javier no es el padre», repitió, su voz quebrándose. «Le hice creer que sí para...
para conseguir su ayuda. Necesitaba su posición en el hospital para obtener información, para chantajear a ciertas personas, incluyéndote. La revelación me golpeó como una bofetada. Entonces, ¿de quién? De Miguel, susurró. El bebé es de Miguel. El mundo pareció detenerse por un momento. Miles de preguntas inundaron mi mente, pero antes de que pudiera formular alguna, la máquina comenzó a sonar con alarma. ¡Su presión está cayendo!, gritó una enfermera. Los siguientes minutos fueron un caos de actividad médica. Carolina estaba teniendo una hemorragia interna, probablemente causada por el accidente. Mientras el equipo trabajaba para estabilizarla, yo me debatía entre mi deber profesional y el shock de su confesión. Horas después, sentada en la sala de espera, intentaba procesar todo. Miguel había llegado al hospital, pero se mantenía distante, su rostro una máscara de confusión y dolor. ¿Cómo está?, preguntó cuando me acerqué. Estable por ahora, respondí, dudando sobre cuánto debía revelar. Miguel, hay algo que necesitas saber. El bebé es mío, ¿verdad? Lo miré sorprendida. ¿Lo sabías? Lo sospechaba, admitió, pasándose una mano por el rostro cansado. Las fechas coincidían, pero ella insistía en que no era posible. Cuando apareció la esposa de Javier, asumí que... Dios, ¿por qué mintió sobre todo? Carolina está despierta, interrumpió una enfermera. Está preguntando por ti, Miguel. Mi hermano me miró, buscando consejo. ¿Debo entrar? Es tu decisión, respondí suavemente, pero mereces respuestas. Mientras Miguel entraba a la habitación, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Necesitamos hablar sobre Carolina. Hay más de lo que crees. Elena, la esposa de Javier, me esperaba en la cafetería del hospital, su elegancia desentonando con el ambiente estéril. Carolina no solo manipuló a mi esposo, comenzó sin preámbulos. Ha estado involucrada en una red de chantajes y manipulaciones durante años. Usaba información confidencial del hospital para extorsionar a médicos y pacientes. ¿Por qué? Dinero, principalmente, pero también venganza. Elena sacó una carpeta de su bolso. Esto es lo que encontramos en su departamento después de que se fue con tu hermano. Los documentos revelaban un patrón perturbador. Carolina había estado investigando a mi familia mucho antes de acercarse a Miguel. Tenía información sobre el negocio de mis padres, sobre mi incidente en Barcelona, incluso sobre antiguas relaciones de Miguel. ¿Por qué nosotros?, pregunté, aunque temía conocer la respuesta. Por ti, respondió Elena. Aparentemente, cuando la expusiste en la secundaria por hacer trampa, arruinaste sus posibilidades de obtener una beca. Juró vengarse, destruir tu familia como tú destruiste su futuro. Pero eso fue hace años, y ella terminó embarazada de Miguel. Una complicación inesperada en su plan. Elena sonrió sin humor. El amor, incluso el retorcido, tiene formas de arruinar las mejores venganzas. Mientras procesaba esta información, una alarma comenzó a sonar en el hospital. Mi busca se activó. Emergencia en la habitación de Carolina. Corrí hacia allí, encontrando a Miguel en el pasillo, pálido y tembloroso. Está convulsionando, dijo una enfermera mientras entraba. Las siguientes horas fueron una batalla contra el tiempo. La presión intracraneal de Carolina había aumentado dramáticamente, probablemente debido a un trauma no detectado del accidente. Mientras luchábamos por estabilizarla, el monitor fetal comenzó a mostrar signos de sufrimiento. Necesitamos hacer una cesárea de emergencia, anunció el cirujano de guardia. Es muy pronto, protesté. Apenas tiene 7 meses. No hay opción. O perdemos al bebé o los perdemos a ambos. Miguel, cuando le informamos, solo pudo asentir, sus ojos llenos de lágrimas. Salva a mi hijo, susurró. La operación fue intensa. El bebé, un niño pequeño pero luchador, fue trasladado inmediatamente a la unidad neonatal. Carolina sobrevivió, pero quedó en coma. Días después, mientras observaba a mi sobrino en la incubadora, Elena apareció nuevamente. Hay algo más que debes saber, dijo, su voz grave. Encontramos esto en el auto de Carolina después del accidente. Me entregó un sobre. Dentro había una carta, fechada el día del accidente, dirigida a Miguel. Querido Miguel, cuando leas esto, probablemente me odies, y con razón. Comencé todo esto como una venganza, un plan para destruir a tu familia, especialmente a tu hermana. Pero algo salió mal. Me enamoré de ti. El bebé es tuyo, siempre lo fue. Mentí sobre Javier porque tenía miedo. Miedo de que descubrieras la verdad sobre mí, sobre mis planes, sobre todo el daño que había causado. El accidente no fue un accidente. Planeo desaparecer esta noche, dejar que todos crean que morí. Es mejor así. Nuestro hijo merece algo mejor que una madre como yo. Lo siento por todo. Carolina. Mi mano temblaba mientras terminaba de leer. ¿Intentó suicidarse?
Elena asintió. Los investigadores encontraron que los frenos habían sido manipulados por ella misma. Miré hacia la unidad de cuidados intensivos, donde Carolina luchaba por su vida, y luego hacia la incubadora donde mi sobrino dormía, ajeno a todo el drama que rodeaba su llegada al mundo. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, más a mí misma que a Elena. Esa, respondió ella, es la pregunta del millón. Decisiones. Los días en el hospital se convirtieron en una rutina agotadora. Por las mañanas, visitaba a mi sobrino en la unidad neonatal, observando cómo ganaba fuerza día tras día. Por las tardes, supervisaba el estado de Carolina, que seguía en coma, su cuerpo recuperándose lentamente del trauma. Las noches las pasaba con Miguel, quien parecía perdido entre el amor por su hijo recién nacido y el dolor de la traición. ¿Crees que despertará?, me preguntó una noche, mientras observábamos al bebé a través del cristal de la incubadora. Es difícil saberlo, respondí honestamente. El trauma cerebral fue severo. Parte de mí desea que no lo haga, admitió en voz baja. ¿Me hace eso una mala persona? No, te hace humano. El bebé, a quien Miguel había nombrado Daniel, se movió en su sueño, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración. Era imposible no ver el parecido con mi hermano, incluso a tan temprana edad. La carta que encontraron, continuó Miguel. ¿Crees que decía la verdad? ¿Sobre haberse enamorado de mí? Antes de que pudiera responder, una enfermera se acercó corriendo. Doctora Ramírez, Carolina, está despertando. El camino hacia su habitación fue el más largo de mi vida. Cuando entramos, sus ojos estaban abiertos, aunque desorientados. Su mirada vagó por la habitación hasta detenerse en Miguel. El bebé, susurró con voz ronca. ¿Dónde está mi bebé? Está bien, respondí entrando en modo médico. Nació prematuro, pero es fuerte. ¿Es un niño? Miguel asintió manteniéndose a distancia. Se llama Daniel. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carolina. Lo siento tanto. ¿Por qué? La voz de Miguel temblaba. ¿Por mentir? ¿Por usar a mi familia? ¿Por intentar matarte? Por todo, sollozó. Comencé con tanto odio. Quería hacer sufrir a tu hermana como ella me hizo sufrir, pero entonces te conocí realmente. Vi tu bondad, tu amor, y me odié a mí misma por lo que estaba haciendo. ¿Y el bebé? Intervine. ¿Fue parte de tu plan? No, respondió, su voz apenas audible. Daniel fue un accidente, el mejor accidente de mi vida. Cuando supe que estaba embarazada, todo cambió. Ya no quería venganza. Solo quería una vida contigo, Miguel. Pero sabía que era imposible, que cuando descubrieran la verdad, ¿por eso intentaste suicidarte? Carolina cerró los ojos. Pensé que sería mejor para todos, especialmente para Daniel. ¿Qué clase de madre sería yo, con todo este odio y venganza en mi pasado? El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas. Finalmente, Miguel habló. Quiero que conozcas a tu hijo. Tanto Carolina como yo lo miramos sorprendidas. Pero primero, continuó su voz firme, necesito que nos digas toda la verdad. Cada detalle, cada mentira, cada manipulación, se lo debemos a Daniel. Durante las siguientes horas, Carolina confesó todo. Habló de cómo había planeado su venganza durante años, estudiando a nuestra familia, esperando el momento perfecto. Explicó cómo había manipulado a Javier, usando información falsa sobre el embarazo para conseguir acceso a registros confidenciales. Nunca hubo nada entre Javier y yo, admitió. Lo seduje para obtener información, pero nunca... El bebé siempre fue tuyo, Miguel. También reveló cómo había orquestado cada encuentro casual con Miguel, cómo había estudiado sus gustos y rutinas para hacerse la pareja perfecta. Pero entonces, sucedió algo que no planeé, dijo, mirando a Miguel. Me enamoré de verdad. Y cuando descubrí que estaba embarazada, todo mi plan se desmoronó. Ya no quería venganza, solo quería una familia. Pero estaba atrapada en mi propia red de mentiras. ¿Por qué no dijiste la verdad entonces?, pregunté. ¿Miedo? ¿Vergüenza? Cada día que pasaba era más difícil confesar. Y cuando apareció Elena, cuando todo comenzó a derrumbarse, no vi otra salida. Miguel, que había escuchado todo en silencio, finalmente habló. Necesito tiempo para procesar todo esto, para pensar en lo mejor para Daniel. Lo entiendo, susurró Carolina. Solo, ¿podría verlo? Una vez al menos. Después de consultar con los médicos, arreglamos una breve visita. Ver a Carolina sosteniendo a Daniel por primera vez fue un momento surreal. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras acariciaba la pequeña mejilla de su hijo. Es perfecto, murmuró.
Lo es, concordó Miguel, su propia voz quebrada por la emoción. En ese momento, Elena apareció en la puerta. Su expresión era grave. Lamento interrumpir, dijo, pero hay algo que deben saber. La policía está aquí. Quieren hablar con Carolina sobre los casos de extorsión. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. Carolina apretó a Daniel contra su pecho, sus ojos llenos de pánico. No pueden llevárselo, suplicó. Por favor, no ahora. Miguel dio un paso adelante, tomando una decisión que sorprendió a todos. No lo harán. Me quedaré con él. ¿Y tú? Tú necesitas enfrentar las consecuencias de tus acciones. Por Daniel, para ser la madre que merece. Carolina asintió lentamente, entregando al bebé a Miguel con infinito cuidado. Lo siento, susurró, besando la frente de su hijo. Te amo, mi pequeño Daniel, y a ti también, Miguel, aunque no lo creas, aunque no lo merezca. Mientras los oficiales escoltaban a Carolina, me quedé observando a mi hermano con su hijo. El dolor en su rostro era evidente, pero también había determinación. ¿Estás seguro de esto?, pregunté suavemente. No, admitió, pero es lo correcto. Daniel merece conocer a su madre, cuando esté lista, cuando haya pagado por sus errores y haya sanado. ¿Y tú? ¿Podrás perdonarla algún día? Miguel miró a su hijo, que dormía pacíficamente en sus brazos. No lo sé, pero por Daniel, estoy dispuesto a intentarlo. En ese momento, un grito desgarrador resonó desde el pasillo. Era la voz de Carolina. No, por favor, no lo hagas. Corrimos hacia el sonido, solo para encontrar una escena que nadie esperaba. Javier estaba allí, sosteniendo un arma, su rostro contorsionado por la rabia. Redención. El tiempo pareció detenerse en ese pasillo del hospital. Los sonidos típicos del ambiente hospitalario, el pitido de los monitores, las conversaciones distantes, el roce de los zapatos contra el suelo. Todo se desvaneció en un silencio sepulcral. Lo único que podía escuchar era mi propio corazón latiendo contra mis costillas mientras observaba el arma en la mano temblorosa de Javier. «Baja el arma». La voz de Elena temblaba, sus ojos fijos en su esposo. «Por favor, Javier, no hagas esto». «¿No hacer qué?». Su risa era amarga, casi histérica. El arma temblaba visiblemente en su mano. ¿No hacer justicia? Esta mujer señaló a Carolina con el arma. Esta serpiente destruyó todo lo que construimos durante 20 años. Miguel sostenía a Daniel protectoramente, retrocediendo con cuidado hacia la habitación más cercana. El bebé, como si sintiera la tensión en el aire, permanecía inusualmente quieto en los brazos de su padre. Los guardias de seguridad del hospital estaban paralizados, sus manos en sus armas reglamentarias, pero dudando en actuar, conscientes de que cualquier movimiento brusco podría desencadenar una tragedia. «Doctor Montero», intenté usar mi voz más profesional, aunque podía sentir el temblor en ella. «Esto es un hospital. Hay pacientes vulnerables, bebés, personas inocentes». «¡Cállate!». El grito de Javier resonó en el pasillo, haciendo que varias enfermeras se encogieran. «Tú no sabes nada. ¿Sabes lo que es perderlo todo? ¿Ver cómo tu vida se desmorona pieza por pieza?». Su mano temblaba cada vez más, y pude ver el sudor corriendo por su frente. Sus ojos, inyectados en sangre, saltaban de Carolina a Elena, luego a mí, como si no pudiera decidir dónde enfocar su rabia. Carolina, aún débil por su recuperación, se apoyaba contra la pared. Su bata de hospital parecía demasiado grande para su cuerpo demacrado, y podía ver las vendas asomando por debajo. A pesar de su estado, había una calma extraña en su rostro. «Javier». Su voz era suave, casi un susurro. «Lo siento. Nunca quisiste qué», interrumpió dando un paso adelante. ¿Destruirme? ¿Usar a mi esposa? ¿Manipularme con un embarazo falso? ¿Qué parte de todo eso no quisiste hacer? Elena intentó acercarse a su esposo, pero él retrocedió bruscamente. «No te acerques. No puedo pensar cuando estás cerca». «Piensa en nuestros hijos», suplicó Elena. «Piensa en Martín y Laura. ¿Qué les diremos si nuestros hijos ya no me hablan?» El grito de Javier fue seguido por un sollozo contenido. «¿Crees que no lo sé? Martín cambió su apellido. Laura canceló la boda porque no quería que yo la entregara en el altar. Todo por ella», señaló nuevamente a Carolina. «Todo por sus mentiras». En ese momento, el llanto de Daniel resonó desde la habitación cercana. El sonido pareció atravesar la niebla de rabia que rodeaba a Javier. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ese bebé», murmuró, el arma bajando ligeramente. «Ese bebé, me hiciste creer que era mío. Me enviaste ecografías. Me hiciste imaginar una vida. El bebé es inocente», dijo Carolina, su voz más firme ahora. «Como tus hijos, como Elena, como todos los que lastimé con mis mentiras. No les hagas más daño, Javier. No te conviertas en lo que yo fui. ¿Ahora te preocupas por el daño?». Javier levantó nuevamente el arma,
pero pude ver que su resolución flaqueaba. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando destruías vidas? ¿Cuando usabas información confidencial para chantajear a personas inocentes? Di un paso adelante, colocándome entre Carolina y el arma. Como médica, había jurado proteger la vida. Como hermana, necesitaba asegurarme de que Daniel tuviera una oportunidad de conocer a su madre, si ella realmente estaba dispuesta a cambiar. «Doctor Montero», dije firmemente, ignorando el sudor frío que corría por mi espalda. «Soy la doctora Ramírez, la médica que cometió un error en Barcelona, ¿recuerda? Carolina usó esa información para chantajearme también. Sé exactamente lo que se siente ver tu carrera, tu reputación, todo por lo que has trabajado, amenazado por sus acciones». Javier me miró, y por primera vez vi algo más que rabia en sus ojos. Reconocimiento, quizás incluso un destello de la persona que fue antes de que todo esto sucediera. «El paciente que murió», murmuró. «Leí el expediente. No fue realmente tu culpa». «No, no lo fue», admití. «Pero la culpa me persigue cada día. Cada vez que entro a un quirófano. Cada vez que miro a los ojos de un paciente. Y Carolina usó ese dolor, esa vulnerabilidad, contra mí, como lo hizo conmigo», asintió Javier, lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. «Pero esto», continué, señalando el arma, «esto no arreglará nada. Solo causará más dolor, más destrucción, más familias rotas, más vidas arruinadas». «Ella merece sufrir», insistió, pero su voz había perdido fuerza. «Y sufrirá», intervino Elena, aprovechando el momento para acercarse lentamente a su esposo. «La policía está aquí. Enfrentará las consecuencias legales de sus acciones, pero si jalas ese gatillo, serás tú quien pase el resto de su vida en prisión. Serás tú quien nunca vuelva a ver a sus hijos crecer». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el llanto cada vez más débil de Daniel. Javier miró el arma en su mano como si la viera por primera vez, como si no pudiera creer lo que había estado a punto de hacer. «Lo siento», susurró, dejando caer el arma al suelo. «Lo siento tanto». Los guardias de seguridad actuaron con rapidez profesional, uno de ellos pateando el arma lejos mientras otros dos sujetaban a Javier. Él no opuso resistencia mientras lo esposaban, su cuerpo completamente rendido. Elena se acercó a su esposo, tocando su rostro suavemente. «Conseguiremos ayuda. Saldremos de esto juntos». «¿Cómo?». La voz de Javier se quebró. «¿Cómo podemos recuperarnos de esto?». «Día a día», respondió Elena besando su mejilla. «Como siempre lo hemos hecho», mientras los guardias se llevaban a Javier, con Elena siguiéndolos de cerca. Carolina se desplomó contra la pared, el estrés del momento finalmente superándola. Me apresuré a ayudarla, notando lo frágil que se sentía bajo mis manos. «Necesito ver a Daniel», suplicó mientras la ayudaba a regresar a su cama. «Una última vez antes». «Lo sé», respondí, haciendo una seña a una enfermera para que la revisara mientras iba a buscar a Miguel. Mi hermano estaba en la habitación contigua, meciendo a Daniel, que finalmente se había calmado. Cuando le conté lo sucedido, su rostro reflejó una mezcla de emociones que no pude descifrar completamente. «5 minutos», dijo finalmente, su voz ronca. «Es todo lo que puedo ofrecer ahora». Esos 5 minutos fueron los más emotivos que he presenciado en mi carrera médica, y he visto muchos momentos intensos. Carolina sostuvo a su hijo como si fuera lo más precioso del mundo, memorizando cada detalle de su rostro, susurrando promesas y disculpas entre lágrimas. «Seré mejor persona», prometió, besando su frente con infinita ternura. «Por ti, mi pequeño. Pagaré por mis errores y cuando salga, si tu padre me lo permite, intentaré ser la madre que mereces». Miguel, observando desde la puerta, tenía lágrimas en los ojos. Por primera vez desde que todo esto comenzó, vi en su rostro algo más que dolor o traición. Vi esperanza. «No será fácil», dijo, su voz suave pero firme. «Pero Daniel merece conocer a su madre. Una vez que hayas cumplido tu sentencia, si realmente has cambiado». Carolina asintió, entregando al bebé con tanto cuidado como si estuviera hecho de cristal. «Gracias, Miguel, por darme una oportunidad de redimirme». Los oficiales llegaron poco después. Mientras se llevaban a Carolina, me quedé con Miguel y Daniel en la habitación del hospital, el silencio entre nosotros cargado de palabras no dichas. «¿Crees que hago lo correcto?», preguntó finalmente mi hermano, su voz apenas un susurro, dejando la puerta abierta para que vuelva a nuestras vidas. «Creo que haces lo que cualquier buen padre haría», respondí, observando cómo Daniel se acurrucaba en su pecho. «Dar a tu hijo la oportunidad de conocer a su madre cuando ella esté lista». 3 años han pasado desde aquellos eventos. Carolina cumple su sentencia en prisión, donde recibe tratamiento psicológico y toma cursos para rehacer su vida. Miguel le permite enviar cartas y dibujos a Daniel, y ocasionalmente la deja hacer videollamadas supervisadas. Daniel crece fuerte y feliz, rodeado del amor de nuestra familia.
Tiene los ojos de su madre y la sonrisa de Miguel. Pero sobre todo, tiene la oportunidad de conocer la verdad sobre su origen de una manera saludable y controlada. Javier y Elena también están en proceso de sanación. Después de recibir una sentencia reducida por el incidente del hospital, Javier comenzó terapia intensiva. Sus hijos, gradualmente, han comenzado a restablecer contacto. Laura incluso reprogramó su boda, permitiendo que su padre la entregue en el altar. En cuanto a mí, el regreso que pensé sería temporal se convirtió en permanente. El hospital me ofreció el puesto de jefa del departamento de ginecología y he dedicado parte de mi tiempo a crear programas de apoyo para madres en situaciones difíciles. El incidente con Carolina, aunque traumático, me enseñó la importancia de la compasión incluso en las circunstancias más oscuras. La última vez que visité a Carolina en prisión, me sorprendió el cambio en ella. La máscara de perfección y manipulación había desaparecido, reemplazada por una autenticidad que nunca había visto antes. «Gracias», me dijo durante esa visita, sus ojos claros y sinceros, por salvarme ese día en el hospital, por darme la oportunidad de ser mejor. «No lo hice por ti», respondí honestamente. «Lo hice por Daniel y por Miguel, lo sé», sonrió suavemente. Y eso lo hace aún más significativo. Mientras salía de la prisión ese día, reflexioné sobre cómo la vida nos lleva por caminos inesperados. Regresé a casa pensando en venganza y justicia, y terminé siendo testigo de una historia de redención y segundas oportunidades. Miguel me esperaba en casa con Daniel, quien corrió a abrazarme apenas entré. «¿Cómo está mamá?», preguntó inocentemente, sosteniendo un dibujo que había hecho para ella. «Está mejor», respondí, intercambiando una mirada significativa con Miguel. «Cada día un poco mejor». Y era verdad. A veces las peores traiciones pueden llevar a los cambios más profundos. No todas las historias tienen un final feliz tradicional, pero algunas tienen un final justo, uno que permite la posibilidad de sanación y crecimiento. Daniel se durmió esa noche abrazando el último dibujo que Carolina le había enviado desde prisión, un corazón simple con las palabras «Te amo, mi pequeño valiente». Mientras lo arropaba, pensé en cómo el amor, incluso nacido de las circunstancias más oscuras, puede ser la luz que nos guía hacia la redención. El tiempo dirá si Carolina realmente ha cambiado, si podrá convertirse en la madre que Daniel merece. Pero por ahora, nos enfocamos en el presente, en criar a un niño rodeado de amor y verdad, esperando que el futuro traiga más sanación que dolor. Después de todo, a veces la mejor venganza no es la que planeamos, sino la que la vida nos presenta. La oportunidad de transformar el odio en amor, el dolor en crecimiento y las heridas en lecciones que nos hacen mejores personas.